Serifs y sans serifs son las clasificaciones principales, pero se pueden extender si se les clasifica según el patrimonio histórico. Si usted observa los manuales, libros o artículos de blogs de tipografía, te vas a dar cuenta que la clasificación que se propone suele variar según el autor. Esto se debe a que no existe una clasificación o nombramiento oficial. Y para hacer las cosas aún más complicadas, muchos tipos no pueden ser clasificados en una categoría u otra al 100%. Esto sucede porque al crear un nuevo tipo, el diseñador o la diseñadora probablemente va a mezclar características de otras familias tipográficas que pertenecen a otras categorías o periodos históricos. Aún así, esto no te tiene que desanimar, porque poder distinguir diferentes tipos por estilos e influencias nos ayudará a individualizar la fuente apropiada para un proyecto en particular o al combinar diferentes familias tipográficas entre sí. Serifs. Las serifs pueden clasificarse en 4 categorías: Old Style o humanistas, transicionales, modernas y egipcias. Tal como indican sus nombres, existe un movimiento temporal o evolución del estilo antiguo al moderno, pasando por el transitorio. En su metamorfosis, los tipógrafos comenzaron a deshacerse de algunas características que eran herencia de una escritura en pincel o pluma, inclinándose por formas más definidas o racionales, en mayor sintonía con la era de la imprenta. Old Style. Fue desarrollada esta tipología en el Renacimiento. Fue como un primer intento de reproducir tipos mejorados y más funcionales en términos de lectura. Podemos decir que el esfuerzo valió la pena. Algunos de los tipos que se crearon durante este periodo fueron la base utilizada para crear muchas de las familias tipográficas Old Style que en la actualidad utilizamos. Algunos ejemplos son Garamond, Mignon, Palatino, Bembo, Gaudí, Old Style. Las familias Old Style o Humanist se pueden reconocer por una conexión más visible con la traducción del manuscrito, de la línea de la pluma o el pincel que se hace presente en las formas oblicuas de algunos trazos y de las formas acuñadas de los ascendentes. El acento inclinado en los caracteres curvos, puedes comprobar esto al trazar una línea que conecte los puntos más finos de la letra, donde el trazo cambia de peso de un extremo al otro. Serifs gruesos y redondeados. Redondeados significa curvados o forma de pera, a comparación de los serifs cuadrados planos presentes en otras familias que veremos más adelante en otras familias. Una altura X más pequeña. Transicionales. Aparecieron por primera vez en el siglo XVIII y se trata de una evolución del Old Style, en un movimiento progresivo de la herencia del manuscrito a las formas más racionales. Algunos ejemplos transicionales son Times New Roman, Georgia, Perpetua y Baskerville. Las fuentes transicionales se pueden reconocer por las siguientes características: serifs que se vuelven más afilados y planos, mayor contraste entre los trazos gruesos y finos, el acento de las letras curvas sigue siendo oblicuo, pero más erguido. Y finalmente, la categoría de modernas. Acá nos encontramos en la cima de la evolución de esta categoría, donde podemos ver las formas más racionales y elegantes.
hicieron su primera aparición a fines del siglo XVIII. Dos ejemplos muy famosos de esta categoría son Bodoni y Didot. Bodoni por Giambattista Bodoni en Italia y Didot por Firmin Didot en Francia. En el momento en que fueron creadas, eran tan revolucionarias que muchos los consideraron experimentos extravagantes. Modern es la categoría serif más fácil de reconocer, en un contraste entre los trazos finos y gruesos, en tanto tal de que los finos se reducen a una línea. Las curvas que se conectan con los remates o la raíz han desaparecido por completo. El acento en las letras curvadas se ha perdido toda inclinación y se ha vuelto perpendicular. Finalmente, la categoría slab serifs o egipcias. Aparecieron por primera vez en el siglo XIX, durante la Revolución Industrial, cuando la enorme cantidad de bienes producidos en masa necesitaban anuncios que los hicieran conocer a su público. Estas fuentes grandes y en negrita fueron perfectas para llamar la atención en titulares, carteles, pósters y cotidianos. En la actualidad, el Museo de Rockwell son dos ejemplos muy populares de esta categoría, pero existen muchos otros. Slab serifs eran perfectas para imprimir carteles de gran tamaño, donde los detalles, como los remates finos, eran difíciles de reproducir en madera. ¿Por qué estaban obligados a utilizar tipos en madera? Porque el tipo fundido de metal, cuando era de grandes dimensiones, tendía la tendencia a desarrollar superficies disparejas y a rajarse a medida de que éstas se iban enfriando. Por esta razón se utilizaba la madera para los grandes titulares. Estas familias se caracterizan por tener trazos homogéneos, los remates o los serifs tienen el mismo peso y por lo general lucen bastante pesadas y negras. Con esta última hemos visto las categorías en las cuales se clasifican las familias serifs. Ahora vamos a ver las sans serifs.